Demos los buenos días a Carlos Ferreira, escuchando su comentario de hoy. Adelante, Carlos. Buenos días, Héctor. Buenos días a nuestros oyentes. Héctor, decir que la ciudad está convertida en un verdadero caos es, como diría la abuela, llover sobre mojado. Vivimos en una zona de guerra en la que el ciudadano tropieza en cada cuadra con trincheras abiertas que nunca se sabe cuándo serán cerradas, porque la autoridad dueña y señora de nuestro destino no se considera obligada a informar. Y no hay ley, reglamento o disposición que ampare al ciudadano común y corriente para obligar a nadie, ni siquiera a colocar un simple aviso como los que antes se colocaban. Perdone usted las molestias que le causa esta obra. Y mira, tenemos por un lado la supervía, repudiadísima, cuestionada, e inclusive con algún impedimento legal que obligaría a su suspensión, pero que el gobierno del Distrito Federal se ha pasado, como se dice popularmente, por el arco del triunfo. No olvidemos ahora los segundos pisos, vías de comunicación que se concesionaron a particulares, lo que de hecho representa la privatización de las calles en beneficio de empresarios listos, la venta pues de la ciudad. Y sobre estos segundos pisos, en los próximos días nos anuncian que serán cerrados los carriles centrales del periférico en el cruce con Reforma, porque ahí van a construir un enorme túnel. ¿Cuántos años se va a llevar el túnel? No lo sabemos. Hay también, en este sentido, obras inconclusas, como el túnel que iría de Reforma a Palmas y que se suspendió porque lo proyectó una delegada, comillas, que no era de mi partido. Por lo tanto, la obra quedó suspendida y no soluciona el problema de cada vez más intenso tráfico de la zona. Carlos, Cuevas, ¿cómo se llamaba? Gabriela Cuevas. Gabriela, lo más curioso del caso es que siendo Gabriela panista, la sucede Demetrio Sodi, que es panista, y que no tuvo el menor interés en continuar la obra. Bajando de Reforma, se amontonan los automóviles para dar vueltas sobre Palmas y les importa un demonio bloquear Reforma. El túnel iba a solucionar porque se derivaba hacia la lateral y de ahí simplemente cruzabas por debajo hacia Palmas. Pero bien, es dinero tirado a la basura de plano. En este problema de las decisiones de nuestros gobernantes, mencionemos la sustitución de las farolas del Paseo de la Reforma por grandes luminarias metálicas, el camellón que parece el espinazo de un peje lagarto y, en pocas palabras, la transformación de nuestra capital al capricho del mandamás en turno. Estamos ya en una ciudad distinta a la que durante muchos años habitamos. Pero no hay nada que decir ni ante quién protestar por estos atentados de lesa cultura. Yo quisiera imaginar por un momento ciudades como París o Roma, cuyas zonas más conocidas son intocables. Quisiera imaginarme si a alguien se le ocurriría cambiar el entorno, por ejemplo, de Campos Elíseos, la más emblemática vía de comunicación de París. Aquí es distinto, no tenemos manera de impedir los caprichos de quienes piensan que los ciudadanos les dieron su voto no para gobernar, sino para administrar una parcela privada. A los desfiguros con que transforman la ciudad hay que agregar ahora la llamada Estela de Luz, esa obra que pasará a la historia como símbolo de la incapacidad de un gobierno para cumplir con un plazo, ceñirse a un presupuesto y castigar a quienes sin pudor alguno metieron mano a los recursos públicos que les fueron proporcionados sin limitación y sin la exigencia de rendición de cuentas. La tal estela cambió la imagen de una de las zonas más queridas de los chilangos, el original bosque de Chapultepec, la entrada principal llamada Puerta de los Leones, donde fue colocado ese adefesio que no es un monumento, formalmente tampoco es una estela y mucho menos un obelisco. Repleto de errores y descuidos, ahora que ya está en servicio,
cualquier cosa que signifique eso de estar en servicio. La estela fue colocada de tal manera que solo la pueden apreciar en su totalidad los privilegiados habitantes de la Torre Mayor, hacia donde está orientada. Quienes circulan por Reforma la ven casi, desde el cruce con Insurgentes, pero solo como el esqueleto de algo que nunca fue terminado. El perfil, pues, paralelo a la columna de la Independencia. Como recordamos, la estela se construyó con acero finlandés y con placas de granito brasileñas. Eso a pesar de que la gran riqueza existente en México de esos materiales. Para mayor dispendio, las lajas que cubren los 104 metros dobles se enviaron a cortar Italia. Y es curioso porque artesanalmente despertamos admiración por nuestras obras en todo el mundo. Pero en México somos considerados incapaces para manejar algo tan simple, al parecer, como es la manufactura de ladrillos de piedra. Y nada más para que no se nos olvide, el proyecto de poco más de 200 millones de pesos subió hasta casi 1.100 millones, cifra de la que no se ha dado cuenta, pero que quedará como ejemplo de lo que cuestan la ineficiencia y los proyectos elaborados sobre las rodillas para beneficiar a amigos o parientes, si fuera el caso. Quedará pues el monumento que recuerda los 200 años de México como una construcción en la que nada aportaron los mexicanos, ya que los elementos utilizados para levantarla fueron importados de distintos países. Pero insisto, los habitantes de la Ciudad de México somos los más desprotegidos del país. No hemos sido dotados de armas para defendernos de los abusos del poder. Los únicos que pueden imponer su voluntad son, como es obvio, los que habitan en forma casi permanente esa plaza conocida como La Borracha, porque siempre está tomada, y que algunos todavía llamamos Zócalo. Oye, tan bonito que es el Tezontle. Claro, pero además hay un elemento que utilizó Diego Rivera para las ventanas de la Nahuacali, que es un cuarzo translúcido, bellísimo, resistente, durísimo, que es exactamente lo que están poniendo lo que pusieron en la estela de luz. Ese lo sacaron de ¿cómo se llama? ¿Tepeaca en Puebla? No, el Tepeaca es como cantera. Mira, resulta muy curioso, yo fui delegado de México a una feria internacional del mármol en Carrara, Italia, y resulta que los cooperativistas de Carrara, porque allá la explotación del mármol se hace por cooperativas, no hay propiedades privadas. Los cooperativistas de Carrara estaban que se morían de ganas de venir a México a establecer convenios precisamente para este cuarzo translúcido, para un mármol veteado verde, un mármol blanco, que dicen que es de una gran pureza y lo que es mejor, de una enorme dureza, porque hay mármol quizá más blanco en otros países, Guatemala, el propio Brasil, pero es más poroso, es más delicado. Y resulta que nosotros vamos a buscar a Brasil lo que tenemos en México, o lo que los italianos dicen que tenemos en México. Vaya, pues, qué desastre, qué dispendio y qué dolor. Gracias, Carlos, por estar charlando hoy con nosotros y el auditorio. Gracias, Héctor, un abrazo, hasta luego. Hasta la próxima. Carlos Ferreira Carrasco. Felicito al señor Ferreira porque su voz es agradable, sus comentarios oportunos y chispeantes. Se siente fresco. Ese señor Ferreira criticó todas las obras del Distrito Federal. Critica todas las obras del Distrito Federal. Y si no se hicieran, también criticaría. Me parece tendencioso en sus comentarios. Puede que lo sea, a los oídos de usted, pero en realidad la estela de luz. Yo creo que ya todos hemos coincidido en que
se debió gastar mejor en otras obras o en otros rubros más importantes. Se habla de ese puente valiosísimo entre Durango y su estado limítrofe, 2,000 millones, y que 1,100 millones aquí, un poco más, y se hubiera hecho un puente, se hubiera hecho alguna obra de mucha más, más valioso, más útil para todos nosotros, y no esa cosa como un recinto, un estadio, cualquier un lugar cosa. Por ejemplo, pues basta la inspiración de lo que dejaron las obras de don Porfirio. ¿Qué más pides? Además dijo el señor Ferreira algo que es realmente alarmante. Se presupuestó con una cantidad. ¿Y hasta dónde se elevó? Y luego se trajeron elementos de otros países cuando nosotros pudimos ofrecerlos, tal vez no de la misma calidad y lucimiento, pero una inversión que hubiera beneficiado a negociantes y trabajadores. Y trabajadores de aquí mismo. Desde un principio, uno de apellido Villalpando, que era el que comenzó con el programa de festejos, de ahí en adelante se hicieron malas cosas. Estuvo tan, vamos a ver cómo errática la cosa, que iba a ser un puente. Sí. Un arco. Un arco. Pues eso iba a ser. Un arco, como el de McDonald's. Sí. No, es que se presta a eso por lo arbitrario. Y por lo totalmente injustificado de la noción. No hay nada detrás de esto que lo justifique, alguna explicación histórica, algo que refleje lo que sucedió, lo que ha implicado estos 200 años, nada. Y si hubiera sido un arco, se hubiera pensado, porque narcos hay muchísimos, se hubiera pensado en una remembranza del Imperio Romano, pero aquí, en la tierra de las pirámides, en la tierra de los símbolos de nuestra raíz indígena, resultó eso.